no es que ganes poco, es que el dinero se te va. No porque seas irresponsable, sino porque cada decisión que tomas con tu dinero está gobernada por algo que casi nunca miras de frente: el miedo. Miedo a quedarte corto, miedo a decir no, miedo a poner reglas. Y cuando no hay reglas financieras, pasa siempre lo mismo: todo ingreso se diluye. Quédate, porque en este relato vas a entender por qué la mayoría no está atrapada por el sistema, sino por el miedo que decide por ellos. La mayoría de las personas cree que su problema financiero es ganar poco. Por eso, cuando llega un aumento, un ingreso extra o un mejor trabajo, siente alivio. Por un momento piensa: ahora sí. Pero pasan los meses y nada cambia. No porque el dinero no haya entrado, sino porque entró en una vida sin reglas. Esto no es una opinión, es un patrón que se repite en todo el mundo. Warren Buffett, uno de los inversionistas más ricos de la historia, lo dijo de forma directa: no ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar. Esa frase no es motivación, es una advertencia. Porque sin una regla clara, el dinero siempre encuentra cómo irse. Hoy lo vemos todos los días. Personas que ganan más que antes, pero viven igual de ajustadas. Personas que reciben bonos, gratificaciones o ingresos extras y al mes siguiente están en cero. No hubo una compra absurda, no hubo una mala intención, solo decisiones pequeñas, repetidas. Aquí entra algo clave que explica Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía. La mayoría de las decisiones financieras no son racionales, son emocionales. Se toman para aliviar tensión, miedo o incomodidad del momento. Por eso el dinero se va en cosas que no parecen tan graves. Gastos para no sentirse limitado, gastos para no sentirse atrás, favores para no quedar mal, gustos para calmar la ansiedad. Nada de eso parece un error, hasta que lo sumas. Morgan Housel, autor de La psicología del dinero, explica que la gente no fracasa con el dinero por falta de inteligencia, sino por falta de reglas que los protejan de sí mismos. Cuando no hay reglas, cada decisión se negocia con la emoción del momento, y la emoción siempre gana. Esto explica algo que muchos no entienden. Ganar más dinero no soluciona el problema. De hecho, muchas veces lo empeora. Ramit Sethi, asesor financiero de altos ingresos en Estados Unidos, lo dice sin rodeos: si no sabes manejar 1000, tampoco sabrás manejar 10,000. El ingreso no crea orden, el orden crea estabilidad. En la vida real se ve así: subes de sueldo y subes tu nivel de gasto. Ganas un extra y te das un gusto. Llega dinero inesperado y desaparece sin impacto. No porque seas irresponsable, sino porque nunca hubo un sistema que dijera: hasta aquí sí, hasta aquí no. Robert Kiyosaki lo resume con una frase incómoda: no es cuánto ganas, es cuánto conservas. Y conservar no es guardar por miedo, es poner reglas para no sabotearte. Sin reglas financieras, el dinero entra, pero no construye, solo pasa. Y lo más peligroso es que esto se siente normal, socialmente aceptado. Nadie cuestiona a alguien que trabaja y gasta. Nadie te advierte que sin reglas estás repitiendo el mismo ciclo. Por eso el dinero no se pierde de golpe, se pierde en cuotas pequeñas, decisión tras decisión, mes tras mes, hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que trabajaste más, pero no avanzaste. La mayoría de las personas cree que decide con lógica cuando se trata de dinero. Pero en la práctica, casi todas las decisiones financieras importantes se toman desde otro lugar, desde el miedo. No el miedo visible, no el miedo que paraliza, sino uno más cotidiano, más aceptado, más difícil de detectar. El miedo a quedarse corto, el miedo a sentirse limitado, el miedo a decir no, el miedo a parecer que no alcanza. Ese miedo no se nota, pero decide. Decide cuando gastas para no sentirte atrás. Decide cuando usas la tarjeta solo esta vez. Decide cuando evitas poner reglas porque te hacen sentir incómodo.
En la vida real se ve así. Una persona cobra y lo primero que piensa no es en proteger ese dinero, sino en aliviar la tensión del mes. Paga cuentas, se da algunos gustos, ayuda a otros, compra algo porque se lo merece. Nada parece grave, nada parece irresponsable, pero todo fue decidido desde el miedo a restringirse. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, explicó que el cerebro humano evita el dolor inmediato, incluso si eso genera un daño mayor a largo plazo. Poner reglas duele ahora, no ponerlas duele después. Por eso tantas personas prefieren improvisar. Improvisar no exige mirarse, no exige límites, no exige decir, esto no. Y aquí aparece un patrón muy común hoy en día. Personas que ganan lo suficiente para estar bien, pero viven con ansiedad financiera constante. No porque no alcance, sino porque nunca saben cuánto pueden usar sin miedo. Morgan Housel explica que la inseguridad financiera no siempre viene de ganar poco, sino de no tener reglas claras. Cuando no hay reglas, cada gasto se siente como una amenaza. Cada decisión genera duda, y esa duda empuja a gastar más para calmarla. Es un círculo silencioso. Gastas para sentir alivio. El alivio dura poco. La preocupación vuelve, y el ciclo se repite. Por eso muchas personas evitan presupuestos, ahorro o sistemas simples, no porque no los entiendan, sino porque enfrentan algo incómodo, la realidad de sus números. Mirar los números obliga a aceptar límites, y aceptar límites toca el ego. Ramit Sethi, asesor financiero de personas con altos ingresos, lo dice claramente. La gente no evita las reglas porque sean difíciles, las evita porque las reglas revelan verdades que no quieren ver. En el día a día, eso se traduce en frases muy comunes. Después empiezo a ahorrar. Este mes fue especial. Cuando gane un poco más, ordeno todo. Pero el miedo nunca se va solo. Si hoy decides sin reglas, mañana harás lo mismo, aunque ganes más. Aquí está la parte más dura de aceptar. Muchas decisiones financieras no buscan crecer, buscan tranquilidad emocional inmediata. Warren Buffett lo entendió hace décadas y por eso insistía en reglas simples y no negociables. No porque fuera rígido, sino porque sabía que sin reglas, incluso una persona inteligente se sabotea. El miedo no te roba el dinero de golpe, te lo quita en pequeñas concesiones diarias, en gastos que no se sienten peligrosos, en decisiones que parecen normales. Y cuando te das cuenta, no estás sin dinero, estás sin control. Por eso este relato no trata de gastar menos por castigo, trata de entender que cada decisión sin regla no es neutral, es una decisión tomada desde el miedo. Y mientras el miedo decida, el dinero seguirá entrando solo para volver a irse. Si las reglas financieras son tan útiles, surge una pregunta incómoda. ¿Por qué tanta gente las evita? No es por ignorancia. Hoy la información está en todos lados. Videos, libros, consejos, cursos. El problema no es no saber. El problema es lo que las reglas obligan a enfrentar. Las reglas financieras hacen algo que incomoda profundamente. Ponen límites. Y los límites activan miedo. Miedo a sentir que no alcanza. Miedo a renunciar a algo hoy. Miedo a aceptar que el ingreso tiene un techo. Miedo a descubrir que el desorden no es externo, sino propio. En la vida real esto se ve todos los días. Personas que dicen, no quiero llevar cuentas, me estresa. Prefiero no ver el estado de cuenta. Después ordeno, ahora no quiero complicarme. Pero no ver los números no elimina el problema, solo lo posterga. Daniel Kahneman explicó que el cerebro humano evita cualquier cosa que genere dolor inmediato, incluso si eso trae consecuencias graves después. Poner reglas duele hoy, no ponerlas duele más adelante. Por eso el cerebro prefiere improvisar.
Improvisar no exige compromiso, no exige coherencia, no exige decir hasta aquí. Cada mes empieza igual. Entra el dinero, se pagan urgencias, se toman decisiones sobre la marcha. Y cuando el dinero se acaba, la conclusión siempre es la misma: necesito ganar más. Pero aquí aparece una verdad que muchos millonarios repiten con claridad. Ramit Sethi lo ve constantemente en personas con altos ingresos. Gente que gana mucho, pero vive financieramente tensa porque nunca se impuso reglas claras. Tienen dinero, pero no tranquilidad. Porque sin reglas, cada gasto se convierte en una negociación mental. Y negociar todo cansa, agota, confunde. Por eso muchos prefieren no tener reglas. No porque no funcionen, sino porque las reglas quitan excusas. Una regla no discute, no negocia, no se adapta al ánimo del día. Y eso choca con una cultura que nos enseñó que gastar es libertad. Morgan Housel explica que la verdadera comodidad financiera no viene de gastar sin límites, sino de saber exactamente qué puedes gastar sin miedo. Las reglas no te quitan libertad, te quitan ansiedad. Pero esa verdad solo se entiende después de aplicarlas. Antes, las reglas se sienten como castigo. En el día a día se ve así. Personas que evitan presupuestos porque son muy rígidos. Personas que no ahorran porque ahora quieren disfrutar. Personas que gastan primero y esperan que sobre algo después. No es falta de disciplina, es miedo a sentirse limitado. Y aquí aparece el autoengaño más común: creer que la ausencia de reglas es una elección consciente. No lo es. Es una reacción emocional para no enfrentar una realidad incómoda, que sin estructura, el dinero nunca construye nada duradero. Warren Buffett nunca habló de presupuestos complicados. Habló de reglas simples y no negociables, porque entendía algo fundamental. El problema no es el mercado, es el comportamiento humano. Las reglas no existen para controlar el dinero, existen para protegerte de tus impulsos. Y mientras una persona siga evitando reglas para no incomodarse hoy, seguirá pagando esa comodidad con estrés, ansiedad y estancamiento financiero. El miedo no se presenta como enemigo. No llega gritando, no amenaza. El miedo se disfraza de prudencia, de responsabilidad, de mejor no arriesgar. Y por eso funciona tan bien. No hay rejas, no hay cadenas, no hay prohibiciones externas. Solo decisiones repetidas que parecen sensatas. En la vida diaria se ve así. Personas que no ahorran porque por ahora todo está justo. Personas que no invierten porque no quieren perder. Personas que no ponen reglas porque la vida ya es bastante dura. Nada de eso suena a error. Suena lógico, suena adulto, pero el resultado siempre es el mismo. Trabajan mucho y avanzan poco. Aquí está la parte incómoda. El miedo no te quita opciones de golpe, te las quita lentamente. Cada vez que decides gastar para no sentir incomodidad, cada vez que evitas mirar tus números, cada vez que pospones poner reglas para después, el miedo se fortalece. Y tú no lo notas, porque sigues funcionando. Byung-Chul Han explica que las formas modernas de control ya no necesitan imponer castigos. Funcionan porque las personas se autoexigen y se autolimitan creyendo que están eligiendo libremente. El miedo no oprime desde afuera, opera desde adentro. Eso explica por qué tantas personas sienten una tensión constante con el dinero, incluso cuando ganan. No están tranquilas. No están seguras, solo están ocupadas manteniendo todo en orden. Y aquí aparece una verdad que incomoda. La cárcel del miedo es cómoda. No te pide cambios drásticos, no te exige decisiones difíciles hoy, solo te pide que sigas igual, que no mires demasiado, que no te cuestiones, que no pongas reglas estrictas. Morgan Housel lo describe con claridad. Las personas no fracasan financieramente por grandes errores, sino por decisiones pequeñas tomadas para evitar el malestar emocional. El miedo no busca destruirte, busca protegerte,
aunque ese protector termine encerrándote. En el día a día, la cárcel invisible funciona así. Trabajas para pagar todo, pero nunca para construir. Evitas riesgos, pero no reduces la ansiedad. Mantienes estabilidad, pero no libertad. Y como no hay una crisis visible, no hay urgencia de cambiar. Todo parece estar bien, pero estar bien no es avanzar. Robert Kiyosaki lo explica de forma directa. Muchas personas confunden seguridad con estancamiento. Se sienten protegidas porque no arriesgan, pero no se dan cuenta de que ese mismo miedo las mantiene en el mismo lugar durante años. El miedo como cárcel invisible no se nota en un mes, se nota en una década. Cuando miras atrás y entiendes que evitaste decisiones incómodas una y otra vez. No porque no pudieras, sino porque parecía más seguro no hacerlo. Y mientras el miedo siga tomando decisiones financieras por ti, no importa cuánto trabajes, ni cuánto ganes, ni cuántas oportunidades tengas, seguirás moviéndote dentro de los mismos límites. Hay una idea muy extendida que suena lógica, pero que en la práctica es peligrosa. Cuando gane más, todo se va a ordenar. Por eso la mayoría concentra toda su energía en aumentar ingresos. Horas extra, un segundo trabajo, ingresos adicionales, bonos, gratificaciones. Y cuando ese dinero llega, hay alivio. Por un momento parece que el problema se resolvió. Pero pasa algo curioso. El cansancio aumenta, el ritmo se acelera y al final del mes, la situación es casi la misma. No porque el dinero no haya servido, sino porque entró en una vida sin sistema. Un ingreso sin sistema no construye, solo compensa. Compensa el estrés, compensa el cansancio, compensa la falta de orden, pero no genera avance real. Esto se ve todos los días. Personas que trabajan más que antes, ganan más que antes, pero viven igual de ajustadas. No sienten progreso, solo sienten desgaste. Naval Ravikant, inversionista y empresario, lo explica con claridad. El problema no es ganar dinero, es que la mayoría no construye sistemas que funcionen sin exigir más tiempo y energía. Cuando el ingreso depende solo del esfuerzo, cada mejora tiene un costo directo. Más horas entregadas, más agotamiento, menos margen de error. Y si ese esfuerzo extra no está protegido por reglas claras, se pierde. Aquí aparece una verdad incómoda. Ganar más sin sistema acelera la dilución del dinero, porque el cerebro interpreta el aumento como permiso. Permiso para gastar un poco más, para relajarse con las reglas, para compensar el esfuerzo con consumo. Morgan Housel lo explica así. El estilo de vida tiende a expandirse hasta alcanzar el nivel de ingreso disponible. No porque la gente sea irresponsable, sino porque no hay un marco que limite ese crecimiento. Por eso los aumentos no se sienten. Por eso los ingresos extra desaparecen. Por eso muchos dicen, gano más que antes, pero no sé por qué no avanzo. El problema no es el ingreso, es la ausencia de estructura. Warren Buffett nunca habló de trabajar más horas para ser libre. Habló de reglas simples, repetidas durante años, porque entendía que el dinero solo construye cuando entra en un sistema que decide antes que la emoción. Sin sistema, el dinero se vuelve reactivo. Se usa para apagar incendios, para cubrir huecos, para aliviar tensiones. Y eso cansa. Trabajas más, pero no descansas mejor. Ganas más, pero no te sientes más seguro. Te esfuerzas más, pero sigues dependiendo del próximo ingreso. Ahí es donde muchas personas se frustran. Sienten que hacen todo bien, pero no ven resultados proporcionales. La verdad es dura, pero clara. El esfuerzo sin sistema no se acumula, se disuelve. Hasta que entiendes algo fundamental. El dinero no necesita más sacrificio, necesita dirección. Y mientras el ingreso siga llegando a una vida sin reglas claras, seguirá pasando lo mismo, aunque cambie el monto. Cuando alguien escucha la palabra reglas financieras, suele reaccionar mal. Piensa en restricción, en sacrificio, en dejar de disfrutar.
Por eso muchos las rechazan incluso antes de entenderlas. Pero aquí hay una confusión peligrosa. Las reglas no existen para castigarte, existen para protegerte. Protegerte de gastar cuando estás cansado, protegerte de decidir cuando estás ansioso, protegerte de negociar contigo mismo cada fin de mes. En la vida real se ve así. Una persona sin reglas decide todo en el momento. Mira su cuenta, siente presión y actúa. Gasta para aliviar, paga para no pensar, consume para no sentirse limitado. Y cada decisión parece pequeña, inofensiva, justificada. Pero sin reglas, cada mes se vuelve una batalla mental. En cambio, cuando existen reglas simples, ocurre algo distinto. Ya no decides todo. El sistema decide por ti. No porque seas débil, sino porque eres humano. Aquí hay una verdad que muchos ignoran. La fuerza de voluntad se agota. Las reglas, no. Por eso las personas que logran estabilidad financiera no son las más disciplinadas, son las que deciden menos. Deciden una vez y repiten. Esto lo entendió muy bien Warren Buffett cuando hablaba de hábitos financieros simples mantenidos durante décadas. No se trata de hacer algo heroico cada mes, se trata de no sabotearse todos los días. Las reglas funcionan como un límite claro entre tú y tus impulsos. No discuten, no se adaptan al cansancio, no negocian con el miedo. Y eso, lejos de quitar libertad, la devuelve. Porque cuando sabes que una parte del dinero ya está protegida, la ansiedad baja, la culpa desaparece, la mente se libera. Ahí aparece algo que muchos no esperan. Con reglas claras, disfrutas más lo que gastas. Ya no gastas con miedo, no gastas para compensar. Gastas sabiendo que no estás dañando tu futuro. Por eso las reglas no hacen la vida más dura, la hacen más predecible, más tranquila, más clara. El problema es que las reglas obligan a aceptar algo incómodo al inicio, que no todo el dinero es para hoy. Pero aceptar eso no te empobrece, te ordena. Mientras una persona vea las reglas como castigo, las evitará. Mientras las vea como protección, empezará a usarlas. Y ese cambio de mirada es el punto donde el miedo empieza a perder control. Porque cuando las reglas entran, el miedo ya no decide. Cuando las personas hablan de sus problemas con el dinero, casi siempre señalan hacia afuera. El sueldo, el sistema, el país, la economía, y aunque todo eso influye, rara vez es el verdadero enemigo. El verdadero enemigo es más silencioso, más cercano, más difícil de aceptar. Es tomar decisiones financieras sin reglas por miedo. Miedo a no disfrutar hoy, miedo a quedarse corto, miedo a sentirse limitado, miedo a aceptar que no alcanza para todo. Ese miedo no se siente como sabotaje, se siente como sentido común. Por ejemplo, alguien cobra y piensa, me lo merezco. Compra algo pequeño, luego otro pequeño gasto, luego ayuda a alguien, luego usa la tarjeta para no tocar el efectivo. Nada de eso parece un error, pero juntos forman un patrón. Al final del mes, el dinero no está, y la conclusión siempre es la misma. No gano lo suficiente. Pero el problema no fue el ingreso, fue que nadie estaba a cargo. Otro ejemplo muy común hoy, personas que evitan ahorrar porque sienten que eso es vivir con miedo. Prefieren gastar todo y ver después. Creen que ahorrar es para cuando sobre. Lo que no ven es que vivir sin reglas no es valentía, es improvisación. Morgan Housel explica que la gente suele confundir comodidad emocional con buenas decisiones financieras. Gastar calma hoy, ahorrar incomoda hoy, pero la incomodidad bien manejada construye tranquilidad futura. Otro enemigo frecuente es la comparación. Ver cómo otros gastan, cómo viajan, cómo compran. Entonces decides gastar no porque lo necesites, sino porque no quieres sentirte atrás. Ese gasto no compra felicidad, compra alivio momentáneo.
Robert Kiyosaki lo explica de forma cruda. Muchas personas trabajan más para sostener un estilo de vida que no pueden mantener sin endeudarse, no porque sean irresponsables, sino porque nunca se detuvieron a poner reglas claras. Y aquí aparece el enemigo final. Creer que el problema se resolverá solo. Creer que el próximo aumento ordenará todo. Que el próximo ingreso traerá calma. Que cuando gane más, recién pondré reglas. Pero el miedo no desaparece con más dinero. Si decide hoy, decidirá mañana también. Por eso Warren Buffett insiste en reglas simples y repetibles, no porque el mundo sea simple, sino porque el comportamiento humano no cambia solo. El verdadero enemigo no es gastar sin conciencia. No es disfrutar sin límites. No es el sistema, es no protegerte dentro de él. Y mientras una persona no identifique a ese enemigo, seguirá luchando en el lugar equivocado. Trabajará más, se esforzará más, ganará más, pero sin reglas claras, seguirá perdiendo la misma batalla. Porque el problema nunca fue la falta de dinero. Fue dejar que el miedo tomara decisiones todos los días sin que nadie lo cuestionara. Al final, todo se reduce a una verdad incómoda que casi nadie quiere mirar de frente. El dinero no se pierde por falta de ingresos, se pierde cuando nadie decide antes que el miedo. El miedo decide cuando gastas para sentir alivio, decide cuando evitas poner reglas para no sufrir, decide cuando prefieres tranquilidad momentánea antes que orden duradero. Y así pasan los años, no en crisis, no en desastre, sino en una rutina que parece normal. Trabajas, cumples, te esfuerzas, pero no construyes. No porque no puedas, sino porque cada decisión sin reglas fue una pequeña rendición silenciosa. Aquí está la parte más dura de aceptar. El miedo no te roba el dinero, te convence de entregarlo. Te dice que todavía no es el momento, que después lo ordenas, que cuando ganes más, recién pondrás límites. Y mientras tanto, el tiempo pasa, el esfuerzo se acumula, pero el resultado no. La verdadera libertad financiera no empieza ganando más, empieza el día que decides que tu dinero ya no se negocia con el miedo. El día que entiendes que poner reglas no te quita vida, te la devuelve, porque una regla clara vale más que 1000 buenas intenciones. Un sistema simple vale más que años de sacrificio desordenado, y una decisión consciente vale más que cualquier aumento. Tal vez no puedas cambiar todo hoy, tal vez no sea el momento perfecto, pero siempre es el momento de dejar de vivir sin protección, porque mientras el miedo siga decidiendo, no importa cuánto ganes, seguirás empezando de cero. Y cuando por fin entiendes eso, algo cambia, no afuera, adentro. El dinero deja de escaparse, el esfuerzo empieza a acumularse, y por primera vez, tu trabajo empieza a tener dirección. No porque el sistema cambió, sino porque tú dejaste de vivir sin reglas. El dinero no cambia la vida, las reglas sí. Y el día que dejas de negociar con el miedo, empiezas a construir de verdad.